Conocimiento de la palabra. Y comenzamos con Éxodo 33:14. El Señor dice, y Él dijo, este es Jehová Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos a leerlo juntos. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Inclina conmigo tu rostro, sé que has orado, pero en esta ocasión quiero pedirte que oremos por la dirección del Espíritu Santo, que Él siembre esta palabra en ti, nunca la olvides. Durante los siguientes días, Señor, queremos recordar esta promesa. Cuando estemos pasando por tormentas, cuando estemos pasando por alguna cirugía, cuando estemos pasando, Señor, aún por promesas cumplidas, ese nuevo empleo, ese ascenso, ese ingreso, ese ensanchamiento, ese emprendimiento, esas cosas tan buenas que tu palabra dice que tú ya has preparado para nosotros, para que andemos en ellas. Cuando eso llegue, Señor, yo no me envanezca, yo no me olvide de dónde vengo, de dónde me sacaste. Yo no olvide, Señor, cuál fue mi comienzo de fe y cómo tú le diste fruto a esa semilla. Y yo permanezca fiel y sea generoso con tu iglesia, con tu obra, con tu causa, Señor. Espíritu Santo, dile allí donde estás, siembra tu palabra en buena tierra y ayúdanos y enséñanos a asegurar tu presencia, Señor, porque ella ha sido prometida para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Esa presencia, amados, y ese descanso son dos valores tan grandes para el pueblo de Dios, para sus hijos, que yo los comparo como a un anillo de oro engastado con piedras preciosas que todos quisiéramos tener. Todos, independientemente del peligro que constituye tener una joya muy costosa, cuando uno las ve en las joyerías, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que cuando yo paso y veo esos anillos tan espectaculares, nunca los he preguntado. Bueno, una vez uno tenía el precio dobladito y estaba en dólares, no estaba en pesos, sino en dólares ahí en sterling, y decía 15,000 USD, un anillo. Y yo decía, wow. Bendecida la que lo pueda comprar, pero independientemente de eso, un anillo de oro engastado en piedras preciosas, pues es una cosa muy linda de admirar, es preciosa. Y eso es la presencia y el reposo de Dios para ti y para mí. Es el equivalente a un anillo de oro engastado con piedras de muy alto costo en nuestro dedo. Es un anillo espiritual, por decirlo de alguna manera, pero debes tenerlo, debes asegurarlo, ¿sí? Dios quiere que lo tengas. Y antes de desarrollar este sermón, de entrar en materia, es instructivo recordar que estamos en Éxodo 33:14. El título de Éxodo 33 es La presencia de Dios prometida en su Biblia. Pero en el capítulo 32 de Génesis, siempre que uno prepara un sermón, les doy un tip, uno mira el contexto, porque el contexto da información muy valiosa. Uno no solamente mira el texto, sino que mira lo que pasó antes y lo que pasó después. Y cuando yo me voy a Éxodo 32, yo encuentro que en el capítulo 32 el pueblo se corrompe, hacen un becerro de oro, o sea, las mujeres se quitan los aretes y Aarón, el hermano de Moisés, funde un becerro de oro y le dice al pueblo de Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. Entonces la ira de Dios se enciende. ¿Y por qué hacen eso? Porque Moisés está en el monte Sinaí, ¿sí?, recibiendo los 10 mandamientos y se demora. Se demora más días de los que ellos pensaron que se iba a demorar. Así que, como Moisés se demora, ellos le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le pasó. Y así fue que a Aarón se le ocurre esa idea tan diabólica de recoger el oro de las mujeres, de los aretes de ellas, y fundirlo y darle forma con un buril y hacer un buey, un becerro, y decirle al pueblo que ese fue el Dios que lo sacó de Egipto. Así que la ira de Dios se enciende contra ese pueblo y no es para menos, después de haber visto cómo el mar se abría, después de haber visto tantos
milagros, tantas señales, tantos prodigios. Dice uno, ¿cómo puede ser posible que digan que ese fue el Dios que los liberó de 400 años de esclavitud? Pero no nos sorprende tanto la ira de Dios, sino que nos sorprende el amor, la bondad y la misericordia de Dios, amados, porque en el capítulo 33, después de que provocan a Dios a tanta ira, después de que cometen un pecado tan grave como la idolatría, después de que reconocen que ese becerro y danzan alrededor de él y lo alaban, dice que lo alababan y danzaban alrededor de ese becerro en una danza desenfrenada y frenética, ¿sí? Después de eso tan grave, tan incorrecto, ¿sí? Que refleja la dureza, la maldad de ese pueblo, la inclinación al mal tan fuerte que hay en ellos y en nosotros. Casi que nosotros oramos, ahora el pastor oraba en la Santa Cena, y yo tenía mi copita y mi pancito, y el pastor decía, Señor, perdónanos, te prometemos que no volveremos a pecar, decía el pastor ahora. Y yo pensaba, Señor, te prometo que lo voy a volver a hacer. No porque yo hiciera esa oración, sino porque es la oración que todos hacemos de una u otra forma. ¿Por qué, pastora? Porque lo volvemos a hacer. Es casi como decir, Señor, te prometo que lo voy a volver a hacer. Es una cosa tan dura en nuestro corazón. Es una cosa tan malvada nuestra naturaleza. Una inclinación tan fuerte a lo malo, ¿sí? Que necesitamos la presencia de Dios. Así que vuelvo y repito, no nos sorprende que Dios se enojara, pero sí nos llena de asombro que después de esa provocación tan desenfrenada, Él apartara de ellos su ira, los perdonara y les prometiera que su presencia iría con ellos. Esta promesa viene después del becerro de oro. Esa promesa no solo fue para Moisés, aunque está en singular, es una promesa que abarca a todo el pueblo de Israel. Ahora yo les pregunto en esta mañana, les pregunto y espero que usted me conteste en su mente y en su corazón. ¿Irá Dios con aquellos que lo han provocado tan descaradamente, tan groseramente? ¿Caminará Dios con aquellos que pecan contra Él de una manera tan cínica y tan vergonzosa después de conocer su poder? ¿Nos bendecirá Dios y nos dará paz? Sí, sí lo hará, porque la palabra dice que Él es lento para la ira y soporta nuestra maldad por años hasta que nos vuelve a Él, nos atrae a Él y nos enamora de Él. Tremendo. No nos desecha, no nos aleja para siempre. Sin embargo, iglesia, hay un aspecto que no podemos pasar por alto en esta mañana y al que el Espíritu Santo me hacía mirar con detenimiento cuando preparaba este tema, y es la oración intercesora de Moisés por el pueblo de Israel. El Señor me llevaba a mirar con mucho detenimiento, porque Moisés llora por la maldad de ese pueblo y hasta le dice a Dios que si no los perdona, entonces que borre su nombre del libro de la vida. Borra mi nombre entonces, castígame a mí también, mátame a mí también. Y el Señor se detiene, perdona y promete que su presencia y su reposo estarían con él y con el pueblo que él lideraba. Entonces, si buscamos cuidadosamente en el texto bíblico, encontraremos que fue en virtud del mediador que esa promesa fue dada a Israel. En virtud del mediador, no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Moisés intercedió con lágrimas por ese pueblo. Y le pidió a Dios, se puso en lugar de ellos y le dijo a Dios, si tú los vas a seguir castigando y tú no vas a perdonar a este pueblo y no vas a cumplir la promesa de llevarlo a la tierra prometida,
borra mi nombre del libro de la vida. Yo no quiero ser bendecido, yo no quiero tener tu presencia yo solo, yo quiero que tú estés con nosotros. Así que es en virtud del mediador que esta promesa fue dada a Israel, porque ¿cuál fue la respuesta de Dios al llanto doloroso y a la intercesión de Moisés? Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta fue la respuesta. Le dejo de tarea que lea Éxodo 32 y 33. En lugar de ver Netflix, series, novelas y tanta cosa que solo aliena, léase con detenimiento Éxodo 32 y 33 en su casita y descubrirá que después de la intercesión con llanto de Moisés por ese pueblo tan desenfrenado y malvado, Dios le responde, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Que este es el único terreno en el que Dios puede morar contigo y conmigo y darnos descanso. ¿Cuál, pastora? Di conmigo, un intercesor. Dilo una vez más, un intercesor. Ahora quiero que digan la idea completa. Un intercesor es el único terreno en el que Dios puede morar conmigo y con mi familia. Porque en nuestra familia hay mucha maldad y merecemos ser castigados. Pero Dios no nos castiga, sino que nos guarda y nos da reposo. Pero eso es posible únicamente por un mediador. Por eso Moisés, iglesia, es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. La palabra clave de este texto es mediador. Entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. El Cristo que vino a morir por ti y por mí y que intercede por ti ante el Padre. Y es uno solo. No hay otro, no hay más. Es Jesucristo, no es religión, es relación. No es fanatismo, es santidad, es amor, es consagración, es rendición. Es un caminar diario con Dios. Es uno solo, iglesia. Y esto fue exactamente lo que hizo Moisés allá en Éxodo. Interceder, mediar entre Dios y ese pueblo malvado, rebelde, duro de corazón e inclinado al mal. Y esto es exactamente lo que hace Jesús por nosotros. La Biblia dice que Él media entre Dios y los hombres. ¿Qué significa eso? Que Dios en Cristo Jesús ha descendido para morar con hombres pecadores como tú y yo. Y esa presencia nunca será quitada de nosotros, porque Él dijo, no los dejaré ni los desampararé. Por increíble que nos parezca, Dios mismo se invita a nuestra existencia. Dios mismo se ofrece a caminar con nosotros. Él tomó la iniciativa de dejar el trono en el que estaba y descender a la tierra en forma de hombre para atraernos a Él, para formar un pueblo, para crear una iglesia, para llamarte a ti, para que tuvieras perdón, para que tuvieras bendición, para que tuvieras vida eterna, para que tus maldades no te alcanzaran, sino que te alcanzara la misericordia y la bondad de Dios, para que su presencia estuviera contigo todos los días de tu vida y tuvieras reposo o descanso. Era necesario un mediador, porque tú no tendrías a quién ir, tú no tendrías a quién acudir, a quién irías en desesperación, a quién irías en aflicción, a quién irías en desesperanza, a quién irías en depresión, a quién irías. Al hombre, al psicólogo, al psiquiatra, te medican y te ponen ahí con la mirada vidriosa a dormir y a botar baba. Eso es lo que los psiquiatras hacen. Pero Cristo da paz.
Cristo transforma, Cristo se siente, Cristo rompe cadenas que nos atan, Cristo nos libera, Cristo transforma nuestra manera de ver la vida, de pensar, de relacionarnos. Cristo hace milagros reales, verdaderos. Él te muestra su poder de una manera contundente. ¿A cuántos les ha mostrado su poder de una manera contundente? A todos nosotros. ¿Por qué, iglesia? Porque Él es el mediador que se ofrece a sí mismo por nuestra existencia. Mira, si tú caminas lejos de Dios, es porque tu maldad, tu terquedad y tu soberbia es inmensa, es inmensa. Porque Dios quiere caminar contigo. Dios busca caminar contigo. Dios te rodea de tal manera que te atrae a Él. Porque si por ti y por mí fuera, no caminaríamos con Dios, ni quisiéramos a Dios cerca de nuestra vida. O sea, nuestros actos, palabras, pensamientos y relaciones hablan de una vida que no quiere a Dios en ella. No quiero a Dios en mi vida. Pero es Dios quien toma la iniciativa en el nuevo empleo que tendrás en el 2021 o en el que preservas con la ayuda de Dios. En el hogar, en el viaje, en la crianza de tus hijos, en la cirugía, en el emprendimiento, en el salir, en el entrar, en los sueños que aún tienes para el próximo año y aún en los problemas que enfrentarás, su presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Cuántos dicen amén? Alaba al Señor en esta mañana. Alaba al Señor en esta mañana. Y es importante mirar el contexto. Ahora sí abordaremos esta promesa desde tres aspectos. El primer aspecto que vamos a mirar en esta mañana es cuáles son los beneficios de su presencia. Vamos a mirar dos beneficios. Luego vamos a mirar qué nos exige esa presencia. Vamos a mirar dos exigencias. Y luego vamos a mirar qué significa yo te haré descansar. ¿Estamos listos para empezar? Muy bien. Entonces arranquemos, iglesia, porque el tiempo corre. ¿Cuáles son los beneficios de su presencia? El primer beneficio de caminar con Dios, de que su presencia esté conmigo, como decía hace 8 días Caterina en el primer culto, de habitar en la presencia del Señor, es que haces parte del pueblo de Dios y esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Mira lo que Moisés le dice al Señor, porque el Señor le dice, listo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero Moisés le dice, pero Señor, si no vienes con nosotros, porque Moisés no está seguro de eso, o sea, él dice, Señor, y si tú me lo dices es por tranquilizarme, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? ¿En qué tú eres diferente a la gente que está allá? ¿En qué somos diferentes de los demás? Si tenemos brazos, piernas, ojos, nariz, boca y problemas. ¿Pero qué nos diferencia? Que somos pueblo de Dios. Di conmigo, yo soy pueblo de Dios. Dilo una vez más, yo soy pueblo de Dios. Y eso muestra claramente que la presencia de Dios con su pueblo, contigo. Ahora que salgas de aquí, Él va contigo a tu casa. Es la manera en que Dios nos reconoce como suyos. Somos suyos. De la manera como Dios le dice al mundo, y nosotros también podemos decirle al mundo, este es mi pueblo y yo soy su Dios. Ellos tienen mi gracia, mi amor y mi favor, porque somos el pueblo de Dios. ¿Eres de los que crees que Dios nunca está contigo? ¿Eres de los que piensa que Dios no te escucha? ¿No eres consciente de su presencia y crees que por tu maldad y tu desobediencia y el pecado que hay en tu casa y las mismas maldades que tú has cometido, Dios qué va a estar? Recuerda que Dios está en virtud del mediador, no por ti ni por mí. Y eso el Señor me lo mostró y me pidió que te lo dijera. Porque la gente dice, no, es que hay tanta maldad aquí, mire cómo gritan, mire cómo se tratan, mire cómo llega borracho, mire cómo fuma, mire la música que escucha,
mire ese hijo tan grosero, mire que fueron a bienestar familiar, a la comisaría de familia y dice que cristianos, vea eso, usted va a escuchar eso todo el tiempo. Pero es que Dios no está contigo en virtud de ti. Dios está contigo en virtud del mediador. Y si Moisés fue un mediador aceptado por Dios, imagínate Jesucristo. Imagínate Jesucristo. Así que usted, hermanos, arrepiéntase, levántese y siga. Usted no se quede caído, porque al caído le caen y del árbol caído hacen leña. En eso la iglesia es experta. Lamentablemente tengo que reconocerlo. Somos expertos en dar madera. Somos expertos en juzgar. Somos expertos en criticar y somos expertos en hacer leña de una persona que cae y ya de por sí se siente mal, avergonzada y excluida. Pero nosotros sí la borramos del libro de la vida. Y mire ese hijo y mire esa hija embarazada y tanto que criticaba y tanto que decía y véale, ahí le preñaron la hija. Uy, Dios mío, está sin hueso, es una cosa muy horrible. Guárdanos, Señor. Guárdanos, papito Dios, ayúdanos. Nunca olvide esto y dígale, mire, a mí me da mucha pena con usted, pero Éxodo 33, Moisés media por ese pueblo. Y luego léale el pasaje que leímos, que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. El único terreno en el que Dios puede caminar con un pueblo pecador que le falla y le fallará es en virtud del mediador. No por ti ni por mí, sino porque Cristo media por nosotros y de ñapa, por si quiere más, no solo Cristo media por ti y por mí, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que tienes la presencia de Dios en tu vida. No tienes por qué alejarte, no tienes por qué enfriarte, no tienes por qué quedarte en tu casa. Llega a la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay abundancia de alimento. No digas, Dios no está conmigo, Dios no me escucha. ¿Qué va a estar su presencia en este manicomio? Si los Adams nos quedaron en pañales, los locos Adams. Eso es una caricatura comparada con tu familia, los locos Adams. Pues mamita, no sé qué hay en tu casa. Puede haber homosexual, puede haber lesbiana, puede haber drogadicto, puede haber. Yo no sé. Pero en la mía hay de todo. En la mía hay de todo. Eso cuando nos juntamos en Navidad, hermanos amados, yo no te invitaría. Porque yo me caería del pedestal de donde tú me tienes. Hay de todo. De todo hay en mi casa. Pero Dios está allí. Dios está allí. Di conmigo, su presencia está conmigo. En virtud del mediador. Porque Jesucristo es mi mediador. Y el Espíritu Santo siempre intercede por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale fuerte tu alabanza al Rey en esta mañana. Si lo entiendes, alaba al Señor. Si lo entiendes, alaba al Señor. Amados, este pueblo no tenía muros, no tenía fortificaciones, no tenía un ejército, no tenía armas, era un pueblo nómada. Pero la Biblia afirma que Dios era muro de fuego alrededor de ellos, porque ellos eran su pueblo. Nadie podría tocarlos mientras el Señor estuviera allí. Ni siquiera un profeta contratado que se llamó Balaam, y lo contrataron para que maldijera a ese pueblo porque todo le salía bien, no perdían ninguna batalla, seguían avanzando sin ejército, sin armas, sin murallas que los protegieran, pero Dios mismo era su muralla protectora y Él dice que ese escudo alrededor nuestro. Así que ¿quién puede pelear contra Dios y vencerlo? Para que te venzan a ti, tienen primero que vencer a Dios, y ahí sí les queda duro. Para que te hagan daño a ti, primero tienen que quitar a Dios de en medio. Tienen que quitar la misericordia, la bondad y el amor de Dios sobre ti, sobre tu casa.
Y yo ahí sí no le creo al diablo, hermano. Ay, que la brujería, ay, que el muñequito en la matera, ay, que el bichito que me encontré, ay, que la vecina me hizo una maldición. ¿Cuál, hermano? Deje tanta paranoia, tanto miedo. Usted reconozca la grandeza de Dios y diga: Señor, tú eres escudo alrededor de mí. ¿Quién puede pelear contra ti? ¿Quién puede vencerte? ¿Quién puede destronarte, destruirte o debilitarte para que me puedan hacer daño a mí? Diga: Señor, yo habito bajo tu sombra, habito bajo tus alas. Yo moro contigo y tú conmigo, Señor. Así que allí no hay nada que pueda dañarte. No hay nada ni nadie que pueda dañarte. Dos promesas hermosas. Dos promesas hermosas. La primera no le puse Romanos. Era para que usted supiera si era Romanos o no. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora también dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por esas promesas? Amén, amén, amén y amén. Pero cuando sales de esa presencia estás expuesto. Yo no te aconsejo que te salgas de esa presencia. A las tentaciones, al mal, al peligro que acecha, a enemigos poderosos que solo Dios puede vencer. No te salgas de esa presencia. Pero cuando vivimos cerca de Dios, nos congregamos, oramos, leemos la Biblia, las pasiones más bajas que hay dentro de cada uno de nosotros permanecen quietas, a raya, ¿sí? Como los leones en el foso de Daniel, que se lambían por devorarlo, por hacerle daño, le rugían cerca, le pelaban los dientes, pero Dios determinó que no le harían ningún daño y le cerró la boca. Así puedes vivir tú entre leones, no te harán daño porque Dios está contigo. Podrán quererte hacer mucho daño, matarte, si pudieran, te matarían. Pero Dios determinó que no te pasaría nada, que saldrías ileso, que guardará tu vida, que serás su instrumento, que serás testimonio, que darás testimonio, y contra ese decreto no hay nada que hacer. Serás librado, iglesia, pero mantente en esa presencia, mantente en esa presencia. El pueblo de Dios debe ser un pueblo santo. Él dijo: santos seréis porque santo soy yo. Y estamos hablando de ser pueblo de Dios. En estos días William me hacía una confesión que tiene mucho sentido. Estábamos viendo un programa por National Geographic y estaban hablando de la India y del hinduismo como tal. Y él me decía: mami, yo no me fiaría de un hinduista. Y yo le dije: ¿por qué, papi? Porque ellos se ven muy espirituales, hacen muchos ayunos, son monjes, ¿sí? Filosofan mucho. Me decía: negra, porque ellos tienen dioses para lo bueno y dioses para lo malo. Allá está Shiva, Vishnu, Ganesha y un poco de dioses para lo bueno y para lo malo. Entonces ellos tienen un aval para lo bueno y tienen un aval para lo malo. Y yo le decía: tiene mucho sentido lo que dices. Entonces me decía: yo no me confiaría mucho de ellos, porque ellos, si hacen lo bueno está bien hecho, y si hacen lo malo también está bien hecho, porque tienen un Dios para lo malo también. Nosotros no tenemos un Dios para lo malo. Nosotros tenemos un Dios santo, justo y bueno, y nuestra santidad depende de nuestra comunión con Él. Di conmigo: mi santidad depende de mi comunión con Él. Así que si tú interrumpes, cortas esa comunión con Él, las bajas pasiones que tienes a raya, a control allí, toman el poder, toman el lugar, toman el frente de tu vida. Toda tu ira, toda tu lujuria, todo tu orgullo, todas las porquerías que todos tenemos ahí a raya. Cuando tú te apartas de Dios, eso y causa
toda clase de desastres. Por eso te recomiendo que su presencia permanezca en tu vida, porque así, iglesia, como la luna no tiene luz propia, sino que brilla con la luz que le da el sol, así toda nuestra bondad es prestada de nuestro Señor. Toda nuestra bondad, todo lo bueno que la gente ve en usted, no es suyo. Es un reflejo de Dios en usted. ¿Cuántos dicen amén? Así que no diga, ay, sí, yo sí, para qué y todo eso, pero, diga, esto lo hizo Dios. ¿Cómo vas a decir? Di conmigo, esto lo hizo Dios. Ay, es que usted esa tranquilidad tan linda que usted refleja y qué belleza, ese carácter tan suavecitico que usted tiene. Ay, Espíritu Santo, porque no te conoció antes. Ay, usted tan sabiamente que habla, yo nunca la escucho en bochinches, ni en nada, sino que usted siempre es como tan discretica, porque no te conoció antes. Eso lo ha hecho Dios en ti. Así que toda la bondad que hay en nosotros es un reflejo de Dios en nosotros. ¿Decimos amén? Pero hay un segundo beneficio que la presencia de Dios trajo a Israel y nos trae a nosotros. ¿Y cuál es ese, pastora? El beneficio de su dirección y de su orientación. Ese es el segundo beneficio. ¿Sí? En Éxodo 13, 21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Ese era el indicador de que su presencia estaba guiándolos. Escúchame, iglesia. Atravesar el desierto del Sinaí, así se llama ese desierto, que tiene más de 60,000 kilómetros cuadrados, era imposible, era enfrentarse a la muerte segura. Hasta la gente experta en el desierto, que son los beduinos, que en árabe significa habitante del desierto, mueren en ese desierto. Así que si ellos no tienen por dónde ir, cómo sortear, cómo atravesarlo, cómo evitar las trampas de arena, cómo llegar a donde Dios les había prometido que llegarían, ellos habrían muerto en esa inmensidad de arena. Ellos eran gente ignorante, ellos eran gente esclava por 400 años, ellos eran gente citadina. Porque si bien vivían en los suburbios de Egipto, ellos nunca habían salido de Egipto. Y se enfrentaron a lo desconocido, a lo incierto, a un desierto enorme que Moisés llama un desierto venenoso. Y salen adelante, llegan a oasis, llegan a lugares hermosos, no les faltó nada, fueron librados, porque la dirección... Tenemos el beneficio no solo de ser su pueblo, sino de que Dios te direcciona y te orienta. Él te rodea de las personas correctas. Él te abre puertas o también te las cierra. Cuando Dios te cierre una puerta, no te quedes ahí llorando, esperando que Dios la abra. Avanza, porque es la dirección de Dios en tu vida que te dice, yo no la voy a abrir, yo tengo otra puerta para ti y quiero que sigas tu marcha. Alaba al Señor en esta mañana. Aleluya. No sabemos qué nos depara el 2021, iglesia, pero si la presencia de Dios está contigo, como sé que estará porque tú estarás con Él, Él te va a direccionar y Él te va a guiar. Ya no con la columna de fuego y la nube, pero Él te va a guiar a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su consejo. Él te va a continuar dirigiendo, decimos amén. Pero hay dos demandas de su presencia. ¿Cuáles son las demandas de su presencia? ¿Cuáles son las demandas de esta presencia? En primer lugar, iglesia, Dios te pide que confíes en Él. Si su presencia está contigo,
¿Por qué tienes que temer? ¿De qué tienes que temer? Es que tengo miedo, es que me afana, es que me angustia, es que me estresa, no he pegado el ojo, no tengo ganas de comer, me la paso llorando, me como las uñas, me da migraña, me da gastritis. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Dios que hizo los cielos y la tierra está contigo y todo su poder, su grandeza, su sabiduría, su amor están a tu favor. ¿De qué tienes temor? Del futuro, del negocio, de la venta, del viaje, no vives por tener tanto miedo. No sé si casarme, no sé si tener un hijo, no sé si divorciarme. Algunos no saben si divorciarse. Ay, no, Dios mío, bendito. Tanto miedo, por Dios, para vivir. No sé si aquí, no sé si allá. Hermanos, no tenga tanto miedo y viva. Viva, por favor. Viva. Es que, pastora, me da miedo que resulte así, que resulte allá. Mi hija me hacía reír porque ella conoce unos niños allá que lloran mucho. Y la señora que vive cerca de nuestra casa tuvo un niño y llora mucho. Y me decía, mamá, yo no sé si quiera tener hijos. Le dije, ¿por qué dices eso? Y me dice, ¿qué tal que me salga llorón? Y le dije, ay, Daniela, ¿es real que tú estés diciendo eso? Venga, chinos, hombre, deje tanto miedo. ¿Y qué tal qué? ¿Y qué tal qué? Y como ve tantos espejos. Y mamá, yo le dije, Daniela, deje el miedo. Deje, todo el tiempo le estoy diciendo que deje de tener tanto miedo, porque esta generación en particular, qué miedosa que es. La generación de nuestros padres fue muy valiente y tomaban decisiones tremendas. Y después de lucharla, mire dónde están hoy de bien. Pero mira su pasado, son decisiones tras decisiones y todas ellas muy difíciles. ¿Y tú? ¿Qué miedo para tomar cualquier decisión? ¿Por qué si Dios está contigo? Es que no sé cómo va a resultar. Pues hágalo. Es que Dios no me ha confirmado. Es que Dios no te va a confirmar. ¿Qué tú quieres? ¿Un letrero en el cielo? ¿Que las nubes te hagan un diseño celestial para tú saber qué va a pasar en los próximos 10 años? Avance, iglesia. Avance, seguro de que esa presencia te dirige. Y más bien dígale, Señor, si esto es tuyo, que se dé. Si no es tuyo, entorpécelo. Esa es una buena oración. Y si se sigue dando, usted siga avanzando. Y si se entorpece, esa fue la señal que tú le pusiste al Señor. Pero lo segundo que Dios te pide, no solamente es que confíes en Él y dejes tanto miedo, sino que no lo entristezcas. Porque, amados, debemos honrar esa presencia en nuestra vida. Es la presencia de un rey. Y cuando hay una realeza, la gente se porta muy bien. ¿Usted no ha visto en los programas? Cuando tienen que saludar la realeza de los países que la tienen, ¿cómo se portan de bien? Y eso hay etiquetas para todo y toda la vaina. Porque la realeza representa como lo más grande que tiene un país. Eso es nuestro Dios. Diga conmigo, Él es rey. Diga conmigo, Él es rey de reyes y señor de señores. Y esa presencia enriquece nuestro camino, nos asombra con sus bendiciones. Tanta misericordia, generosidad, bondad, amor, perdón, deberían hacernos temer y temblar ante su presencia. Ser hijo de Dios, ser pueblo de Dios, es la condición más honrosa de cualquier persona. Tener por Padre al Rey de Reyes y Señor de Señores es tenerlo todo. ¿Sabe, iglesia? Un buen hijo no es chabacán con su papá. Entiéndase por chabacán que trata a su papá con palabras despectivas. Un buen hijo no hace eso. Un buen hijo no trata a su padre de manera descuidada como si fuera un zapato viejo. Un buen hijo no lo maltrata. No se comporta mal delante de su padre porque lo respeta y lo ama. Aprenda a decir cuando sea tentado por el diablo, porque va a sufrir muchas tentaciones. Aprenda a decir lo siguiente: Padre, sé que estás conmigo, tu presencia está aquí. Aprenda a decirlo,
Cuando se sienta tentado a robar, cuando se sienta tentado a ver pornografía, cuando se sienta tentado a decir un bochinche, cuando se sienta tentado a decir palabras vulgares en su casa, di, Señor, tu presencia está conmigo, tú estás aquí. Y eso va a cambiar la perspectiva de todo. En tercer y último lugar, iglesia, regáleme 5 minutos más. Quiero decirle en tercer lugar que esto no quiere funcionar. Entonces, en tercer lugar, ¿qué significa? Yo te daré descanso. No quiere, papi. Yo te daré descanso. Lo primero que eso significa, iglesia, es que debes descansar guardando el día del Señor. Descansa guardando el día del Señor. La Biblia enseña que al final de los 6 días de la creación el Señor descansó de toda la obra que había hecho. Dios se complació en instituir un día para descansar de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres. Y eso nos distingue como pueblo de Dios. Al que tú veas hoy yendo a la iglesia, tú dices, es cristiano, es hijo de Dios, es pueblo de Dios. Y eso nos distingue. Debes guardar el día del Señor. Debes guardar el día del Señor, porque el Señor mismo descansó de su creación. Decimos amén. Y lo segundo que significa descansar, iglesia, es que Él dará respuesta a nuestras oraciones. Él responderá a nuestras oraciones. Durante todo el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en el desierto, ellos eran nómadas. Ellos iban de un lugar a otro. Ellos vivían en incomodidades, en un desierto desolado. Allí no descansaban, amados, no tenían cosechas, comían todos los días maná, y tú lo sabes, y eso llegó a hastiarlos de alguna manera. Canaán entonces es, por tanto, el reposo que Dios les quiso dar, el descanso a sus peticiones, el cumplimiento de las promesas, y eso es el descanso. Cuando Él dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, quiere decir, guarda mi día, porque hoy vas renovado, fortalecido. ¿No lo sientes? ¿Verdad? Aquí descansamos, pero también el Señor te dice, yo voy a cumplir las promesas que te he dado y te daré descanso, porque estamos siendo dirigidos por Él hacia el cumplimiento de esas promesas. Colócate sobre tus pies, vamos a orar. Señor, tu presencia es prometida, tu presencia es prometida. Tú dijiste, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y tú me mostrabas que es como un anillo de oro, incrustado en piedras preciosas que tenemos en nuestro dedo. Coloca tu manita así, como si tuvieras un dedito allí en tu dedo, un anillo en tu dedo, perdón. Así como yo lo tengo, es un anillo espiritual, es un anillo que no puedes ver, pero que está allí como el que Dios le puso al hijo pródigo. Y dile, Señor, tú has puesto un anillo en mi dedo. Y ayer, Señor, tú me hacías entender que ese anillo es tu presencia y tu reposo conmigo. Tú me hacías ver que cuando oraba, tu presencia y el reposo tuyo es como ese anillo que me hace tu pueblo, ese anillo que me da tu dirección y tu guía, ese anillo que quita todo temor de mi corazón y me pide que confíe más en ti y me libere de todo temor y de toda angustia por el futuro, por lo que será de mis hijos, por lo que será del próximo año, por lo que será de esto y de aquello. El Señor te pide que confíes más en Él, y esa es su presencia y su reposo contigo. En esta mañana dile, Señor, enséñame a guardar tu día por sobre todas las cosas, porque eso me distingue como hijo de Dios, como pueblo escogido por ti. Quédate, Señor, con nosotros. Danos tu bendición, Señor. Lleva a cada uno de tus hijos a sus hogares con tu bendición, porque tu presencia no es en virtud de ellos, ni de su esposo que es de tal o cual manera, o de sus hijos que entristecen el corazón, sino que tu presencia es en virtud del mediador. En el Antiguo Testamento fue Moisés, pero ahora tenemos un mediador mucho mejor, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el poderoso nombre de Jesús oramos en esta mañana, Padre, asegurando tu presencia. Amén y amén. Aleluya.
Iglesia, una excelente semana. Dios me los bendiga grandemente. No se